siempre nuestra voz comercial de Proyecto Puente. A ver, me voy, está ya aquí, le agradezco mucho al padre Iván Bernal, qué bueno que vino a cabina mejor, para que nos dé la bendición. No, bueno, excura, Iván Bernal. Iván Bernal. Buenos días, bienvenido. No, pues te agradezco la oportunidad que me das de dirigirme a ti, a tu auditorio, para plantear bien el tema de Agua Prieta, que realmente es prioritario. Se habla de Iván Bernal, pero aquí el proyecto es Agua Prieta, no es un nombre en específico, ¿no? A ver, primero explíquenos quién es Iván Bernal. Es decir, a ver, ¿eres de Agua Prieta, originario de Agua Prieta? No, soy originario de Nogales, nacido allá, después me vine a estudiar aquí a Hermosillo, y después de terminar mis estudios fui destinado a Agua Prieta, hace 13 años casi ya, y desde que llegué, pues hice un trabajo social donde impulsé la creación de un espacio, un albergue para migrantes. Pero primero, hasta hace cuánto eras cura. Antes de irnos con tu labor, quiero analizar un poco el perfil. ¿Dónde estudiaste, por ejemplo? Aquí en el seminario. En el Seminario Mayor de Hermosillo. Pues yo estudié en el Seminario Mayor de Hermosillo. Tengo estudios también de administración de empresas. Esto ya fue ya viviendo en Agua Prieta. Mi carrera la he ejercido y he estado pues administrando la aviación civil, también un negocio familiar, que es donde pues he tenido mi actividad pues principal. Pero ¿el seminario aquí en Hermosillo? El seminario fue aquí en Hermosillo. ¿Y luego? Después fui destinado a Agua Prieta. Agua Prieta como cura de Agua Prieta, como padre ya de una iglesia. Como estudiante en pos de pues adquirir las órdenes, ¿no? Muy bien. ¿No terminaste el seminario? Sí, desde luego. Sí lo terminaste. Desde luego, sí. ¿Cuántos años estuviste ahí? Son 8 años. 8 años. 8 años y luego un año de servicio. Son 9 de estudios. 9 ¿no? continuos de estudios. 8 años en el seminario aquí en Hermosillo. ¿Tuviste otra formación en México, en Roma? No sé, no. Todo fue aquí en Hermosillo. Sí, la del seminario fue totalmente en Hermosillo. He tenido diplomados y cursos en Derechos Humanos en México, pero ya estando en Agua Prieta. ¿Por qué decidiste ser padre? Primero, cuéntame por qué ser padre y ahora ser aspirante a gobernar Agua Prieta. Eso es lo interesante, esa mutación que se dio. ¿Por qué decidiste ser cura? He tenido desde pequeño la vocación de servicio. Siempre he estado desde mi familia queriendo ayudar a mis padres. Ahí siempre hice el intento por apoyar en la economía familiar o al menos en la personal para no afectar pues el ingreso de mis padres. Desde ahí ya fui creando una conciencia. Mi papá participó de clubes sociales como el Rotario. Desde ahí se me fue inculcando este espíritu de servicio. Cuando llega la etapa de definiciones en mi vida, una de las opciones era la vida sacerdotal, y es ahí donde tuve que sopesar pues no sé, las aspiraciones personales a un proyecto de servicio total. Yo lo vi como un espacio privilegiado, por eso me decidí, me fui a estudiar, me vine a estudiar acá a Hermosillo, de Nogales hacia acá, y a partir de ahí inicia mi proceso de formación, en el que, repito, son 8 años, uno de servicio. Llego a Agua Prieta, a una comunidad, la primera, el barrio más viejo de la ciudad, y me encuentro con una problemática a todos niveles en esa comunidad, pero después fui conociendo ¿A qué parte el pueblo, de Agua Prieta te fuiste? ¿De Hermosillo? La colonia Ferrocarril. ¿Nunca habías estado fuera de Hermosillo o dando tu servicio como padre? No. Era la primera vez que llegabas. La primera vez ya llegué a Agua Prieta y ahí permanecí siempre. Te mandan a Agua Prieta y llegas a la colonia Ferrocarril, que está al norte de Agua Prieta. ¿Para dónde está? Está al poniente de la ciudad, al poniente. A oficiar misa. ¿Y qué es lo que viste ahí? ¿Tenías misas diarias? ¿Qué es lo que fuiste a hacer? Sí, la actividad normal de cualquier persona religiosa, ¿no? Atender a las necesidades sacramentales, todas las cuestiones de la religión. Pero también con esta vocación de servicio vi mucha pobreza en este barrio concretamente, pero después lo vi hacia el sur de la ciudad y es ahí donde empezamos a hacer un trabajo. ¿Fuiste recorriendo la ciudad? Así es, poco a poco, ¿no? Aunque no era mi espacio territorial correspondiente, pero sí me preocupaba y siempre ha sido así las clases más marginadas. Y por la convicción personal, mi formación, etcétera. Ahí es donde también encontré la problemática del migrante. El migrante vive un camino muy doloroso. Desde el momento que toma la decisión de dejar su tierra, ahí ya empieza un vía crucis para él. Arrancarse del terruño, dejar los rasgos familiares para buscar una mejor condición de vida. Y en Agua Prieta había un comercio que explotaba al migrante,
casas de huéspedes, abarrotes leoninos que les cobraban altos precios. Lo peor de todo esto eran los secuestros que estaban a la orden del día y donde se pedía rescate a los familiares. Ah, también ahí, porque también por acá al lado del Zarik y Altar. Sí, sí. ¿Cuántos casos te tocó presenciar en Agua Prieta? Sí? Alrededor, más o menos son 80 y tantos los que hemos documentado, pero los que se han llevado nada más a denuncia han sido 3. El migrante tiene miedo entonces, de manifestar la vejación que sufrió. Poco a poco te fuiste despegando la vida sacerdotal y te fuiste al activismo social. Así es. Y a los migrantes, por lo que veo. Sí. Y después de eso, no solamente la ayuda asistencial fue de las cosas que nos fueron animando, sino que la preocupación de nosotros es la promoción humana. Las víctimas de secuestro, cómo poder acompañarlas, darles un acompañamiento psicológico. Después fuimos creciendo en este aspecto hasta que finalmente creamos la Oficina de Derechos Humanos para el Migrante. Ahí nos capacitamos, empezamos a buscar muchos colectivos que pudieran ayudarnos en este tema y desde ahí poder canalizar estos casos, documentarlos y poder hacer pues recomendaciones, etcétera. Estoy hablando con el aspirante a la alcaldía de Agua Prieta por el PAN, Iván Bernal, excura, hasta hace unos pocos meses. Me está platicando su historia, cómo llegó a precisamente abandonar o a colgar los hábitos. ¿Por qué lo decides? Es decir, ¿quién es tu contacto y te dice, te mete en la cabeza que puede ser el alcalde? Es decir, para que nos des una idea, entiendo tu activismo, dices, llego, veo pobreza en la ciudad, veo marginación y abandono de los migrantes, y es ahí cuando te nace a ti un despertar y decir, cuelgo los hábitos y me voy alcalde, o llega alguien del PAN y te invita. No, desde luego que fue un proceso durante los últimos 2 años. Al ver la situación lastimosa que vive el pueblo, Agua Prieta creo yo que no aguanta más, porque está sumido en una pobreza, porque no hay desarrollo, no hay infraestructura. Los gobiernos no se han preocupado por la gente, sino más bien en proyectos personales. A partir de ahí, yo empiezo a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos emprender para lograr un cambio en la ciudadanía? E iniciamos un proceso de concientización. Nosotros le llamamos en ese momento la revolución de la conciencia. ¿Cómo hacer al aguapretense sujeto de democracia, sujeto de cambio, porque la mentalidad siempre ha sido muy pasiva y egoísta del aguapretense, nada más piensa en sí mismo y no en el proceso comunitario. Y este ¿Quién trabajo, fue tu contacto? Porque todavía oficiaste misa en Cabullona en julio. Sí, me pidieron que si podía acompañar a las familias. ¿Tú estabas en activo todavía? ¿Tenías el hábito activo? Ya no estaba activo, pero... ¿Cuándo renunciaste tú? ¿Cuándo colgaste los hábitos? Yo platiqué con el obispo en mayo. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. ¿El obispo de Agua Prieta dices o te no, refieres al arzobispo? Al arzobispo. El arzobispo es el que es responsable de toda la diócesis, Agua Prieta está incluido ahí. Pero en un caso especial donde no había otros sacerdotes, ahí me piden que si podía acompañar, y pues desde luego como pues una persona que siempre ha estado al servicio de la comunidad, yo dije, bueno, sí los acompaño, a petición expresa de acá de la curia diocesana, ¿no? Que fue el que te dijo que fueras a oficiar la misa en Cabullona. Sí, ¿Cuándo fue? ¿En julio? ¿O agosto? Ese fue en julio. Ajá. En julio. ¿Y después de ahí te separas? Sí, ya ven el proceso desde mayo, ¿no? ¿Qué opinas de, por ejemplo, el abogado Rací Espinosa dice, bueno, primero te pregunto, ¿tienes tú permiso de gobernación para ser candidato o aspirante? Sí, yo creo que esto no es cuestión de que yo lo tenga o no. Yo creo que va a ser un proceso legal que se va a dirimir en tribunales, donde yo creo que según la asesoría legal que es adecuada, la que me han dado, sí puedo ser parte de un proceso electoral, ¿no? Según el abogado Rací Espinosa, que es experto en leyes, dice que tienes que haber dejado hace 5 años o haber presentado tu renuncia como párroco, según el artículo 14, para ser candidato a la ley de religiones. Escuchemos, ¿me opinas?
El artículo 14, sabemos que él es un ministro de culto, o sea, él ya sabemos que es sacerdote, todo el mundo sabemos que es sacerdote. Partiendo de ahí dice, los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen el derecho en voto en los términos de la legislación electoral aplicable, ¿no? Punto. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años en el primero de los casos y en 3 en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo, por lo que toca a los demás cargos bastará de 6 meses después. Entonces está muy claro que lo que tendría que comprobar los primeros ministros, el sacerdote pues, tendría que comprobarnos si se formalmente hizo su solicitud de separación, de colgar los hábitos como tú decías, con 5 años anteriores, porque es un cargo superior, o sea es una elección popular superior, entonces porque es presidencia municipal, 5 años a la elección, es cuestión de interpretación si son 5 o son 3. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que la ley es clara, pero también es clara cuando me dice que yo soy un ciudadano que también tiene derechos, el derecho de votar y de ser votado. Y si estoy aprovechando esta oportunidad histórica es porque la asesoría legal adecuada que he recibido me dice que sí puedo contender y que puedo manifestar mi deseo por hacer algo diferente en Agua Prieta, buscar la transformación, que es lo que a mí me interesa. ¿Y por qué no seguir desde la iglesia? O sea, ¿por qué la política? Sí sabes, me imagino conoces la historia, la separación iglesia-estado, Benito Juárez, leyes de reforma, después la guerra cristera, las reformas constitucionales que obligaron precisamente a los párrocos a colgar los hábitos. ¿Por qué hacerlo desde la política, a cómo están las cosas? En verdad, es lo que yo no entiendo. Y dos, ¿por qué no candidatura ciudadana? Soy un ciudadano, de ahí parto. Yo creo que la preocupación que me fue moviendo se hizo más patente cuando un grupo de ciudadanos me empieza a impulsar y me empieza a promover como la figura que puede ser el pretexto que quisiera coincidir a todos. Porque no estamos hablando aquí de partidos ni de políticos, sino es un movimiento social grande ya que se ha gestado en Agua Prieta, que desea un cambio y que desea decir ya basta ante pues una dictadura de tantos años, ¿no? De ahí viene la decisión. Claro, el otro también es un espacio privilegiado de servicio y se me cuestionó en su momento por qué hacerlo. Pero yo también daba como argumento, ¿cuándo va a ser el momento en el que el ciudadano llegue a dignificar la política? ¿Cuándo va a ser el momento en el que el ciudadano busque hacer diferencia a lo que ya está estipulado y que ya es un problema estructural de desgaste de partidos y de políticos? Creo que el ciudadano cada vez tiene que ir buscando más la participación y dignificar la política. ¿Por qué no por un partido independiente? ¿Por qué por el PAN? Me decías que ¿por qué no un partido independiente? Sí, ¿quién te invitó del PAN? ¿Quién te invitó de la gente del PAN? ¿La gente de Palacio de Gobierno, los panistas de allá? ¿A quién se le ocurrió que tú podías ser? Todo esto inició en un momento ciudadano, como te digo. Había reuniones periódicas que hacían diversos partidos en base a cómo buscar el cambio en Agua Prieta. En ese tiempo que estuvieron trabajando juntos, fueron buscando perfiles. A mí se acercan ellos y me dicen, ¿por qué no te lanzas a una candidatura? Yo en ese momento dije, no es posible, mi trinchera es totalmente diferente. Incluso yo como ciudadano soy un crítico de los partidos y de los políticos porque creo que esta situación que vivimos es en parte a eso. Pero me dicen, precisamente por eso, ¿por qué no le prestas el servicio a la comunidad 3 años? Y empezamos a hacer un movimiento de cambio. Es ahí donde realmente tomo ya conciencia de que es posible, y a pesar de que era un espacio privilegiado el anterior y mi liderazgo social pues fue siempre muy marcado en la ayuda al migrante y a la comunidad, digo, bueno, voy a tomar ese siguiente paso como ciudadano preocupado por las condiciones en las que está Agua Prieta, que te repito, la pobreza es mayúscula, no hay desarrollo de infraestructura, todo es de Cananea, y pues uno va a Cananea y se nota la diferencia, el auge, el desarrollo económico, pero tu vecino de Agua Prieta, yo te invitaría a que fueras a Agua Prieta y te dieras cuenta las condiciones en que vivimos. El ciudadano después de las 10 de la noche ya no quiere salir porque tiene miedo. ¿Y qué opinas de Vicente Terán e Irma Villalobos precisamente? Es decir, ¿te enfrentarías a ellos? ¿Va Vicente Terán, por cierto? No sé si va de nuevo. Vicente ¿Va de nuevo? Terán, sí. No es cierto. ¿Va de nuevo el mijito a contender? El mijito es el que
el que viene nuevamente. ¿A poco sí? No, a ver, ¿y cómo se daría? Porque exactamente tienen, pues, el único que les ha podido ganar es David Figueroa. Y David Figueroa, un gran liderazgo que se gestó de un movimiento ciudadano también. Creo que las condiciones se van dando No, conforme a aquel 2003 en este 2015. ¿no te tienes miedo que te tumben legalmente entonces? Según tú estás bien, según el abogado aquí, experto, decir que es muy profesional, debiste haber estado 5 años. Según tú, vas bien. Si te impugnan, ¿estás firme? Estoy 100% seguro, Luis, que podemos, y que esto se va a ir a los tribunales, ciertamente, que voy a ser impugnado, estoy seguro, porque allá los de enfrente, los que acabas de mencionar, tienen miedo. Tienen miedo a que el negocio particular se caiga. Como tú mismo lo ves, con descrédito, sorpresa, nuevamente Bueno, va con él, sorpresa, pues, ¿no? es decir, yo no tengo confirmado si va Vicente Terán. Si va Vicente Terán, sí creo que ya es un exceso, es decir, no puede, digo, tiene que haber otro. Si va Vicente Terán, no lo tengo, ¿no? Y no soy con descrédito, porque creo que pues la gente finalmente sigue votando por ellos. ¿Por qué crees que siguen votando por ellos? Creo que es un fenómeno interesante en Agua Prieta. ¿Por qué? Ellos Es decir, han encontrado el camino para poder seducir a la clase de condición humilde. Y tú sabes cómo ellos y muchos políticos se manejan con un populismo, con dádivas y sobre todo la compra de conciencia. Afortunadamente el ciudadano va despertando y no solamente ya los de clase media, sino también la clase pobre está diciendo ya basta de estas condiciones. Con una despensa y con 500 pesos no vamos a salir de la pobreza y van a ser 3 años de lo mismo. Ahí está el problema real en Agua Prieta, que las personas que tienen el poder, esta familia Terán, ha frenado el desarrollo, pero tú ves los excesos de la familia. La casa aquí de Los Lagos, no sé si tengas conocimiento, ojalá lo puedas investigar, una casa de 30 millones de pesos. A propósito, la de Murat, de las de Peña Nieto, pues un político de una estatura mucho menor, tiene una casa de 30 millones aquí en Los Lagos, como tienen también en Phoenix. ¿Cómo sabes que vale 30 millones? Porque ha habido estudios, ha habido valores catastrales que la tasan en eso. Tienen los documentos que entonces que Sí, prueben, sí, digo, sí, para, sí, en para Agua sostenernos Prieta, en lo que así señalamos. es, y hay también abogados que tienen la demanda de 14 millones del desvío de recursos cuando sale la administración, que la tesorera no quiso ser parte de ese proceso, se hizo una denuncia. En 5 instancias estaba frenada esta denuncia, tanto en el ISAF como en el Congreso del Estado, como en los tribunales correspondientes. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué seguir en el poder? Pues yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? La impunidad. Padre, se habla también que usted tiene una pareja así que va a ser papá. Y ¿Es van verdad? yo creo que van a hacer muchas cosas más. Yo creo que No, pero le pregunto, ¿es verdad? ¿Va a ser papá? Desde luego que no. ¿No? Desde luego que no. ¿Ni tiene pareja? De hecho, me Bueno, que tuvo sorprendió pareja. que de tu parte Me mandaron hubiera una estos información. Twitters, Yo no, mira, tengo aquí yo unos documentos, unas fotos que te puedo enseñar donde sales con una precisamente muchacha y tomando y divirtiéndote. ¿Quién es al respecto? pues No aquí sé. la estás viendo enfrente, mira. Es ella. Sí, Es ella. es mi A ver. hermana. Es tu hermana. A ver. Oye, Fui blanco de muchos ataques y yo creo que es el modus operandi de esta familia que tiene el poder. Ujú. Y siempre van a buscar, sí, es ella. Sí, está, mira que la puedes ver enfrente, saluda a la cámara. A ver. Bueno. Pues, Entonces, y así como subieron en las redes sociales un ultrasonido que supuestamente fue en Monterrey, que luego no fue desmentido, que es un ultrasonido del 2014. Pero que no es fue de hecho en usted. Agua Prieta. No, desde luego que no. Y con la frente en alto te lo puedo decir. seguro que si fuera a ser padre es bueno, no es una bendición también del hijo, pero desde luego. porque Yo creo que negarlo sería, pero no, es una campaña, dices tú, que se están haciendo desde Agua Prieta. es una campaña que me están haciendo desde Agua Prieta y ha sido permanente lo peor del caso. Por eso te decía, yo un periodista de tu estatura, pues yo no me imaginaba que pudiera andar en esos problemas. Y yo No, yo no ando en esos problemas. No, yo te pregunto decía por estas imágenes. Yo te decía por el Twitter, ¿no? El Twitter que utilizaste, porque pues las calumnias en Agua Prieta están a la orden del día, la prensa está comprada por él, y a diario tú puedes checar los medios, soy blanco de ataques. Yo lo agradezco porque es publicidad, ¿no? Pero ya periodistas así, pues honestos, así con el prestigio tuyo, sí me sorprendió. Que en realidad... Yo pregunto, digo, es que lo que preguntar no es difamar, preguntar no es calumniar, yo pregunto por eso, es decir, conforme información que me llegan. O sea, si hay que diferenciar con todo respeto, Iván, lo que es pregunta, lo que pasa es que el político dicen, la pregunta no es difamar. Si tú dices que esto es una campaña
contra ti la montas, digo, y todo lo que me has dicho los Terán, bueno, te haces responsable tú de lo que dices. Así, desde entonces, pero lo interesante es que entonces vienes con todo, vas por la candidatura y va por el PAN, entonces, es por el PAN. Cuando se llegue el momento, sí, así será, y pues ha sido el partido que me ha ofrecido el espacio, y pues yo muy agradecido con ellos. Aquí, te repito, no se llama el tema Iván Bernal, es Agua Prieta, una Agua Prieta que ya no aguanta más y que está buscando un cambio, y sobre todo que no sigan los mijitos en el poder, que es lo que está lastimando más a la ciudadanía. Muy bien, pues te agradezco mucho la visita. No, a ti, muchas gracias. Buenos días. Ya la escuchó usted, Iván Bernal, ex párroco, que va a Agua Prieta y que renunció. Bueno, el arzobispo dice que está suspendido. No creo que si no vas, te vas a volver como padre si no eres candidato. Te vuelves como padre. No, desde luego que no. Yo ejerzo un liderazgo social y desde ahí seguiremos luchando, buscando el cambio que es lo que urge en Agua Prieta. Gracias, Iván. Buenos días. Corte y vuelvo.